¿Quién soy yo para catalogar a un gobierno de dictador si no vivo bajo el dominio de éste? Muchos pueden tener una opinión, pero si no eres ciudadano, no hay palabra que valga, ya que la mayoría tiene una idea preconcebida, infundada por los medios de comunicación, que se ganan la vida usando noticias subrayadas y volviéndolas amarillistas para el gusto del morbo ciudadano. Es por eso que mi opinión acerca de lo sucedido en abril de 1961 no es más que un análisis fundado en la información de ambos bandos y redactado según la lógica de mi percepción, basándome en hechos anteriores y posteriores y viendo evidencia de quienes son los que verdaderamente han hecho más daños en los países latinoamericanos. La invasión de Bahía de Cochinos, o también conocida como la Batalla de Playa Girón, fue un intento de derrocación a la nueva administración política de la República de Cuba. Usando exiliados cubanos, Estados Unidos los usó y manipuló en uno de sus intentos de derrocar y asesinar al líder de la Revolución Cubana de Fidel Castro. Yo sé que muchos no tienen idea de lo que sucedió antes de Castro, y hablar de esta operación de Cochinos sería bastante ilógico si no se conoce un poco de la historia de Cuba. Es probable que no a muchos les suene el nombre de Fulgencio Batista, pues este fue presidente de Cuba de 1940 a 1944 y nuevamente tomó el poder de 1952 hasta 1959. Era un hombre de renombre quien se preocupaba por la industria cubana y mucho más por la estadounidense. Los vínculos eran muy cercanos y hubiese parecido un buen presidente si no hubiese sido porque llegó al poder gracias a un golpe de estado que fue facilitado por su rango en el poder del ejército. Sin decir que la gigantesca corrupción dentro de la economía del país hizo que se ganara el desprecio de todo su pueblo. Fue cuando Fidel Castro, influenciado por la izquierda de la antigua Unión Soviética, decide que es hora que el país marche en diferente lado del camino. Castro logró la victoria, pero sin evitar que Batista huyera del país con casi $100.000 millones de la época. Finalmente, muriendo sin pagar sus culpas, autoexiliado en España. Es entonces donde regresamos a la Bahía de Cochinos. El interés de Estados Unidos por derrocar a Castro no era más que el miedo paranoico del comunismo, su principal enemigo y el demonio que asustaba a sus ciudadanos. Como toda guerra de cualquier país, hay muchas personas que deciden irse por la violencia de estas, y es mucho más fácil llegar a Miami desde Cuba. Pero ¿qué sabían ellos que el expresidente Eisenhower ordenara a la CIA que creara una unidad de guerrilla formados por los mismos exiliados con el principal propósito de derrocar a Castro? Estados Unidos proporcionó armas de grueso calibre, así como 8 aviones de transportes C-46 y 6 aviones C-54, 16 bombarderos B-26, 5 tanques M-41, además de jeeps, cañones, morteros y camiones, 8 barcos y 7 lanchas de desembarco. Sin embargo, el plan estuvo listo hasta la sucesión de poder a J.F. Kennedy, quien se preocupó porque la operación comprometiera tanto a Estados Unidos y no sabrían cómo negarlo después. Así que el plan, ahora con modificaciones, siguió adelante. La desgracia llegó y el ataque empezó y terminó en casi 65 horas, llevando a los invasores a un fiasco militar, con más de 100 muertos y más de 1.200 capturados. Algunos seguidores de Batista fueron ejecutados y otros intercambiados por más de $53 millones en alimentos, medicinas y tractores. La victoria de Castro generó un enorme respaldo por parte de las masas, mientras que en Estados Unidos, tras muchos intentos de asesinarlo, optó por crear el bloqueo comercial, ordenándole a los países que no comerciaran con Cuba. Así que si piensan que Cuba está encerrada en el tiempo por culpa de Castro, ahora ya saben quién es el verdadero culpable. Sin embargo,
Esta historia me hizo pensar en cómo los grandes y poderosos manipulan a las masas para hacer cumplir sus propios proyectos. No estoy de parte de nadie más que del pueblo mismo. Y yo odiaría que un país extranjero usara a mis hermanos latinos solo porque tienen miedo político. Mandar a 1000 hombres a combatir mientras que ellos se sientan a observar cómo va todo, y si fracasan, negarlos adjudicándolo al trabajo de problemas internacionales me parece muy cobarde. A mí verdaderamente me gusta la historia, pero estos son sucesos históricos que a veces te hacen sentir en tu cabeza cristales molidos, al darte cuenta de lo manipulable que somos muchos de nosotros.